Hola, soy Francisco García Marcos de la Universidad de Almería. Quiero hablarles acerca de la dialectología española, eh, pero desde una perspectiva general de la historiografía lingüística y sobre todo en relación con el contexto de la que surgió desde los años 40 a esta parte. Naturalmente, cuando hablamos de estos temas tenemos un referente, la bibliografía internacional, que es Gilles Leron, con su Atlas lingüístico de Francia. No era la primera vez que los hechos dialectales llamaban la atención, pero sí era la primera vez que se cartografiaron de manera sistemática y que se estableció, en definitiva, una metodología que luego se trasvasaría a otros contextos y a otros campos de preocupación científica. A España esa metodología llega relativamente pronto porque Pere Barnils en 1913 presenta su tesis doctoral, que básicamente es un estudio sobre el dialecto alicantino. Y en el mismo contexto catalanófono, Musengriera en 1923 inicia la publicación del Atlas Lingüístic de Cataluña, una obra que cuenta con el apoyo del Institut d'Estudis Catalans. En el resto del Estado, el gran proyecto de la primera parte del siglo XX es el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, que tiene en Tomás Navarro Tomás a su gran coordinador, al lingüista ya con una trayectoria reconocida, que es capaz de poner en funcionamiento una obra de gran magnitud que está ya definitivamente perfilada en 1930, cuando empiezan a realizarse las primeras encuestas. El Atlas de la península ibérica, el ALPI, está integrado por una serie de lingüistas de primerísimo nivel. Navarro Tomás se rodea de un equipo de personas jóvenes entonces, pero ya muy reputadas, y constituye una obra en su planteamiento verdaderamente sólida. Una obra que pone además de manifiesto dos líneas evolutivas en relación al estudio de las lenguas en la tradición hispánica, y esto es algo que no está suficientemente subrayado en la historiografía lingüística española. Por una parte, hay una corriente que arranca de Milà Fontanals, de Menéndez Pelayo, que es una corriente que sigue un paradigma básicamente historicista, que se hace eco del idealismo de Fosla y sus discípulos y que culmina en un modelo filológico que tiene Menéndez Pidal a su máximo exponente. Pero junto a esa corriente hay otra, que es la que va a terminar en el laboratorio de fonética del Centro de Estudios Históricos, eh, que procede de una escuela distinta. Desde la segunda mitad del siglo XIX hay un núcleo de sanscritistas asentado en España que estará muy atento a la neogramática y que seguirá un paradigma positivista, que además se hará eco del arranque del estructuralismo con de Saussure, y que, como digo, en definitiva terminará estableciendo una corriente claramente lingüística. La guerra civil supone un drama en muchos aspectos, también en este, porque los dialectólogos españoles se van al exilio, la mayoría de ellos cuando no son condenados a muerte, como Otero. Los materiales del ALPI viajan fuera de España, luego retornan en 1951, pero el régimen los silencia. De hecho, vuelven a salir a la luz gracias a David Hilp, que los va a publicar en línea desde Canadá, y en definitiva pues se crea un panorama bastante sombrío y bastante exento de figuras, de personalidades que puedan
mantener esa rica línea de tradición dialectológica que había en España. Queda figuras aisladas, como García de Diego, por su proximidad y su vinculación al régimen. García de Diego llegó a ser diputado a Cortes franquistas y poco más. Eso permite que una nueva generación que ha estudiado el bachillerato y la universidad en pleno franquismo, que es ajena a la guerra civil, ocupe ese vacío que había, que tiene en Manuel Alvar López su figura más emblemática, con esa meteórica carrera que le permite en el año 1948 recibir un premio por su tesis y al mismo tiempo ganar una cátedra de gramática histórica. Y en torno a la figura de Alvar, en la Universidad de Granada, se crea un núcleo de dialectólogos que formarán parte, entre otros, Gregorio Salvador y José Mondéjar, que forman pues, una auténtica escuela que es la hegemónica en el panorama académico de la España de la época. A esa escuela llegan otros lingüistas que colaboran con ellos en determinados momentos porque tienen una proyección sustancialmente distinta. Me refiero en concreto a Antonio Llorente, que es un dialectólogo, pero pan-hispánico, y es también un gramático que trabaja conforme a las coordenadas de su tiempo, además de uno de los impulsores del área de lingüística general en España. Y me refiero también a Santiago de los Mozos, que tiene una concepción mucho más moderna en relación a los dialectos y a cómo los dialectos se convierten en normas, ¿no? La culminación de toda esa trayectoria es el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, que se empieza a publicar en 1961 y establece una pauta, un molde que luego el propio Alvar se encargará de trasladar a otras regiones, en esa idea de que hay que cartografiar la diversidad lingüística en ámbitos regionales. En Hispanoamérica, claro, la situación es distinta, porque primero parten de Cuervo y sus apuntaciones sobre el lenguaje bogotano y a continuación, pues porque ellos sí mantienen una línea de continuidad a lo largo del tiempo, a la que además se agregan los dialectólogos españoles que están en el exilio allí en Hispanoamérica. Esa línea es sólida y crea unas bases que luego van a permitirle evolucionar hacia futuros modelos lingüísticos. Creo que el exponente más claro es el caso de Humberto López Morales, que él trabaja al principio en una línea dialectal clara, pero que luego es capaz de hacer ese tránsito hacia la sociolingüística, no solo, por supuesto, con el libro del 89, que es una biblia para los sociolingüistas hispánicos, sino con sus estudios, por ejemplo, de estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico. Esa es una evolución sólida y no tiene nada que ver con esa pretensión tan repetida de que en España la sociolingüística empieza en las observaciones del Alvar sobre el habla de Canarias. Bueno, esas observaciones no son homologables con lo que sucede en la sociolingüística internacional. En el caso de Humberto López Morales, por supuesto que sí. De esa forma, ese trabajo termina creando un modelo dialectal propio, con una serie de rasgos que van a ser muy característicos. En primer lugar, tiene una vinculación determinante con la historia de las lenguas. El propio Gregorio Salvador lo dice, la dialectología es una forma de completar la historia de las lenguas siguiendo el modelo de Menéndez Pidal. En segundo lugar, el castellano es el núcleo natural
del idioma. Y en esta ocasión también siguen la imagen esa de la cuña castellana que va penetrando a lo largo de la historia del español y se convierte en el español en sí porque es el más puro, el más dinámico, el más moderno, todos esos argumentos que se aplican en la historia de la lengua española. Eso significa que se crea una igualdad. El sistema lingüístico es igual al castellano. Pero claro, esa igualdad tiene una contrapartida y es que aparece una segunda igualdad. Los dialectos son o equivalen a deformaciones de ese sistema natural que es el castellano. De hecho, el propio Alvar lo dice así. El dialecto es una deformación desgajada del sistema lingüístico. El andaluz recibe las mayores críticas o los mayores estigmas en este sentido porque se ve que lo consideraban la variante o la variedad del español más peligrosa. Estigmas a veces amables como los de Zamora Vicente, que lo consideraba manifestación de gracejo, y otras veces no tan amables porque Mondeja lo consideraba la expresión del círculo infernal de la miseria, o Lázaro hablaba de que el ceceo es un fenómeno plebeyo y perfectamente evitable. Claro, estos estigmas rebasan lo meramente académico y terminan creando mala conciencia en los hablantes que se autoinculpan por deformar el idioma. Eso lo demostró Felipe Alcaraz en 1974 en una investigación impagable y, bueno, otros investigadores lo han seguido constatando, incluso en fechas recientes, como García Quirante en 2016 o Trujillo en 2017. Y finalmente crean un modelo propio, un modelo autónomo. En 1961 la dialectología en el resto del mundo figuraba, iba por otros derroteros y además la lingüística también iba por otros derroteros porque en esa época pues, ya tenemos las bases de la gramática generativa, la sociolingüística italiana, la lingüística estructural o la semántica estructural, es decir, un mundo radicalmente distinto a ese que pensaban los dialectólogos españoles. Y es interesante detenerse, aunque sea un momento, en reparar en que eso está correlacionado con algunos de los tópicos que manejó el imaginario colectivo del franquismo. El historicismo tiene mucho que ver con ese concepto de unidad de destino en lo universal que proponía el credo falangista. El castellano como núcleo idiomático concuerda con esa visión y esa organización centralista que mantenía un pequeño paternalismo para todo lo que fueran las regiones. El dialecto como deformación coincide con la represión de la diversidad que hubo durante la dictadura del general Franco y por último el aislamiento científico venía a ser un exponente más de la autarquía económica y política que preconizaba el régimen. De ese modo, la dialectología presta un enorme servicio al imaginario del franquismo, es uno de sus acicates o uno de sus instrumentos culturales para manejar la conciencia colectiva, como de hecho sucedió. Y ahora la siguiente página consiste en saber si todo aquello que nos transmitieron es realmente fiable o no. A veces tenemos indicios de que no, pero bueno, eso probablemente sea materia de otra investigación. Muchísimas gracias
y quedo a su disposición para todo lo que estimen oportuno.